Buenas, somos el grupo que ha trabajado con la mentoría Ciencia de Datos aplicada a diálogos entre estudiantes y docentes, y en este breve video presentaremos el trabajo realizado, incluyendo descripción del dominio, caracterización de dataset, los modelos aplicados, entre otros. El objetivo de la mentoría fue predecir la satisfacción de los estudiantes, y el título positivo o negativo hace referencia a la posible puntuación que pueden asignar los estudiantes a las sesiones de tutoría recibidas. Trabajamos con diálogos escritos recolectados de una aplicación de mensajería instantánea desarrollada para brindar tutorías en matemática, química o física a estudiantes del nivel secundario. Los datos de los diálogos son recolectados para diversos fines, entre ellos el control de la calidad del servicio. Al finalizar cada diálogo entre un tutor y un estudiante, los estudiantes evalúan cuán satisfechos están con la clase en particular, con una nota de 1 a 5. Algo importante a mencionar es que debido a que los estudiantes son mayormente de Estados Unidos, los diálogos se encuentran en idioma inglés. Como los diálogos se basan en la didáctica conocida como aprendizaje basado en la indagación, en donde se enfatiza el papel del estudiante, en el proceso de aprendizaje los docentes hacen muchas preguntas. Por esta razón, en el dataset existen aproximadamente 240.000 preguntas. ¿Cuáles son los conjuntos de datos disponibles? Trabajamos con dos conjuntos de datos principales, uno con diálogos entre tutores y estudiantes y el otro con metadata. El dataset de metadata contiene el feedback o puntaje asignado por el estudiante, marcas de tiempo de cada turno, información geográfica de los tutores como género, edad, país de origen, entre otros. Y el otro dataset contiene el texto de los diálogos junto con el originante del mismo, es decir, quién lo inició, tutor o estudiante. Como comentamos en la slide anterior, el estudiante asigna un puntaje de feedback a la tutoría recibida. Según dicha puntuación, se caracteriza el feedback en dos categorías, positiva o negativa. Positiva cuando el puntaje es igual a 4 o 5 y negativa cuando el puntaje es igual a 1 o 2. Si el puntaje es igual a 3, se lo considera es neutro y no se lo utiliza para la predicción. Respecto a los tutores son de diferentes partes del mundo y no son necesariamente residentes estadounidenses. Algunas características de los tutores es que, por ejemplo, del total de 136 tutores, más del 68% son hombres. Estos están distribuidos, los tutores, en 18 países, pero principalmente se concentran en tres: Estados Unidos, India y Filipinas. Nos preguntamos cuáles son las variables que nos pueden permitir predecir la satisfacción de los estudiantes. Comenzamos analizando las variables asociadas a los diálogos, aquellas que estaban en el dataset de forma directa. Entre ellas está el tiempo de espera, el tiempo de respuesta del tutor, la duración de la sesión, las características del tutor como la edad, el género y el país en que está el tutor. Y otro conjunto de variables que pueden ser obtenidas a partir de los diálogos, como por ejemplo la cantidad de turnos del estudiante, la cantidad de turnos del tutor, la cantidad de palabras por diálogo y la cantidad promedio de palabras por turno. Luego abordamos el análisis del texto en los diálogos. A partir del texto que recibimos ya tokenizado, encontramos situaciones que necesitaban un abordaje específico. Entre los unigramas de más baja frecuencia encontramos fórmulas y expresiones matemáticas que tuvimos que homogeneizar bajo un mismo tag mediante la utilización de expresiones regulares. Por la naturaleza informal de la comunicación, muchas expresiones incluyen emoticones y emojis. Nos preguntamos si esto ayuda, el análisis de los emoticones y emojis, ayudan a predecir la satisfacción del estudiante. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con embeddings, comprobamos que los emoticones eran reconocidos por los embeddings preentrenados como GLOB. En el caso de los emojis, procesamos los emojis para sustituirlos por equivalentes textuales usando una librería específica. Nos encontramos también con expresiones coloquiales
que no eran reconocidas o no estaban incluidas dentro de los embedding preentrenados, palabras en otras lenguas y alternativas sintácticas para determinadas palabras, en algunos casos, como el que acá se muestra, varias alternativas, a veces más de 2 decenas para una palabra en particular, como en este caso correct. La información mutua puntual determina la concurrencia de las palabras. Por el tamaño del dataset decidimos considerar casos con ocurrencia conjunta mayor a 500 en nuestro análisis. En esta tabla se puede observar, por ejemplo, que en el caso del tutor, los bigramas con mayor PMI expresan predisposición hacia el estudiante. En el caso del estudiante hay situaciones o casos singulares, como esta de encontrar que los que tienen un PMI más alto son justamente los 2 primeros, son expresiones en español. El resto de los bigramas con alto PMI del estudiante son mayormente implicando gratitud y aceptación, y solo una minoría contiene una connotación negativa. Podríamos pensar entonces que cuando el alumno está satisfecho tiende a expresarlo de forma explícita, utilizando caracteres especiales como emojis o expresiones enfáticas. Bueno, luego de analizar el conjunto de datos en su estructura y composición, decidimos enfocarnos en el aprendizaje supervisado sin texto. Para ello consideramos la metadata disponible para ver si podíamos extraer de allí información relativa a la satisfacción del estudiante, utilizando como herramientas clasificadores como el clasificador por descenso de gradiente estocástico y el clasificador de árbol de decisiones, ambos modelos supervisados. De los resultados del análisis podemos extraer rápidamente que ninguno de estos modelos sobresale respecto al otro significativamente, inclusive si lo analizamos respecto al clasificador basado en la clase mayoritaria. Lo que sí podemos concluir, y esto es tal vez la principal conclusión, es que es posible inferir a partir de la metadata con modelos supervisados el grado de satisfacción del estudiante luego de la consulta. Para generar estos resultados utilizamos el conjunto de test y tratamos de optimizar los parámetros o mejorar los hiperparámetros para maximizar la métrica de F1 score. En la siguiente filmina centramos nuestro análisis nuevamente en el aprendizaje supervisado, pero con unigramas, utilizando el texto disponible de los diálogos entre tutores y estudiantes. En esta fase utilizamos una técnica denominada ablación, en la cual, por un lado, dividimos el conjunto de datos o diálogos en 3 subconjuntos. Uno, el que contenía todos los diálogos, todos los turnos entre el tutor y el estudiante, y otros 2 conjuntos que solo contenían, por un lado, los turnos del tutor y por otro lado, los turnos del estudiante. A su vez, a estos subconjuntos les aplicamos lo que se llama ablación por longitud de diálogos o filtrado de unigramas. Son 2 técnicas, 2 procesamientos separados, que consisten, por un lado, en tomar desde el final del diálogo hacia el inicio un porcentaje de los turnos, por ejemplo, el 20, el 40, sistemáticamente hasta llegar al 100% de los turnos. Y por otro lado, aplicamos filtrados de unigramas que, adoptando un criterio como podría ser la frecuencia de ocurrencia del unigrama, dejábamos de lado o consideramos distintos conjuntos de unigramas. Esta técnica de ablación esencialmente se utiliza para alterar las estructuras de los datos y analizar cuál es el impacto en los modelos, el impacto de esta estructura resultante en los modelos de aprendizaje supervisado. En la siguiente filmina lo que vamos a observar son los resultados del modelo que más nos llamó la atención, que es el clasificador por descenso de gradiente estocástico, para la métrica F1 score y barriendo la tasa de ablación entre un 20 y un 100%, con saltos de 20%.
La principal conclusión que extraemos de aquí es que utilizando solo los turnos del tutor y un 20% de ellos, el 20% final, podemos obtener un desempeño muy similar o casi igual al que si utilizáramos el conjunto completo de turnos, o sea, de tutor y estudiante. Esto tiene un impacto muy importante, por ejemplo, al momento de entrenar los modelos y en la complejidad del mismo. Otro resultado que observamos, que podemos extraer de aquí, es que si analizamos las curvas de estudiante más tutor entre el 20 y el 40%, sigue la tendencia de la curva del estudiante, lo que nos hace presuponer de que en los últimos diálogos, en el cierre del diálogo, en los últimos turnos serían en el cierre del diálogo, prevalecen las componentes o los turnos del estudiante por sobre los del tutor. Un resultado similar, y ya para concluir esta filmina, obtuvimos cuando analizamos filtrado de unigramas, en donde analizando los unigramas correspondientes a los turnos del tutor y quedándonos con los 50 más frecuentes, obteníamos mejor desempeño que en los otros casos. Y si inclusive agregamos bigramas o trigramas, el desempeño continúa mejorando. Además de los modelos basados en datos no textuales, entrenamos y realizamos un análisis comparativo con modelos que tuvieran la capacidad de aprender en base al texto como dato de entrada. Para ello recurrimos a modelos clásicos de aprendizaje automático, como pueden ser la regresión logística y los árboles de decisión, y modelos de aprendizaje profundo, como son las redes neuronales tipo LSTM, que son redes recurrentes, y redes convolucionales. Para las primeras, digamos, para los modelos clásicos, se utilizó un convectorizer para convertir las palabras en vectores de entrada del modelo, mientras que para los modelos neuronales se incluyó una capa de embedding que se entrenó junto al modelo. De la tabla podemos ver que un modelo neuronal con solo una selección aleatoria pesada por clases de los datos de entrenamiento funciona en niveles similares, digamos, y medido en la métrica F1, que es la métrica de importancia para TC desbalanceado, funciona incluso un poco mejor, digamos, a modelos cuyo balance en los datos de entrenamiento fue explorado entre muchas variantes y además en los cuales se hizo un ajuste de hiperparámetros intensivo. Esto principalmente se debe a que modelos como las redes convolucionales y las redes recurrentes preservan la estructura local intrínseca de los datos de tipo serie temporal, como son el texto, digamos, datos que están ordenados de una determinada manera, permitiendo aprender de mejor manera por ahí el significado del texto o la semántica del mismo. Bien. En la siguiente filmina se muestra que posteriormente quisimos abordar modelos no supervisados, en este caso un modelo autosupervisado como es el Word Embedding. Y encontramos que un modelo de embedding entrenado prácticamente por defecto lograba separar palabras positivas y emojis positivos del resto del texto, de aquellas palabras que no estaban cargadas de un sentimiento positivo. Esto es interesante, digamos, tanto para la posterior aplicación de modelos no supervisados, como puede ser un clustering, como puede ser un vecinos más cercanos, como para poder utilizar este embedding previamente a aplicar algún modelo supervisado, digamos, tanto neuronal como no neuronal. Y bueno, y para finalizar, en la siguiente filmina podemos ver que analizando algunas variables derivadas que se han generado, encontramos una que puede ser de interés a la hora de encontrar una frontera entre valores positivos o negativos. En este caso estamos hablando de el número de turnos que tenía el estudiante, el número de turnos que había entre estudiante y tutor, relacionado con la variable objetivo, que es la de si el tutor iba a ser calificado positivo o negativamente. Encontramos que en promedio el número de turnos es menor entre los datos con etiquetas negativas, o sea, hay menos turnos en los casos con etiqueta negativa con respecto a los de etiqueta positiva. Esto podría ser muy útil también como una variable de entrada tanto para armar un modelo mixto, digamos, incluyendo los embeddings, incluyendo la estructura de las palabras, como tanto para los modelos que solo contenían metadata. Bueno, al final, hablando de las conclusiones y las perspectivas a futuro que proponemos en este trabajo, encontramos primero como conclusiones que el análisis de texto para empezar una tarea compleja, y el análisis de texto en este caso es particularmente complejo, ya que está compuesto por fórmulas matemáticas y un lenguaje coloquial que no es tan regular como puede ser un lenguaje académico.
Además, las etiquetas del dataset no son etiquetas estandarizadas, sino que son etiquetas subjetivas, digamos, porque reflejan la puntuación subjetiva que el alumno le otorga al tutor, digamos. Además de que el mismo alumno es parte de los datos, digamos, y esto puede aún complejizar más el problema. Digamos, si tenemos en cuenta que el tutor, digamos, o sea, que el alumno, digamos, puede estar teniendo un mal día, puede tener muchas otras cosas que reflejen su puntuación y no solamente cuál ha sido la relación entre tutor y alumno y lo que está reflejado en texto y metadata. Además, no hay una forma de corroborar, digamos, de obtener más de un puntaje por un veedor objetivo, digamos, sino que el único valor que tenemos es el puntaje del estudiante. Además, bueno, una conclusión extra es que el trabajo que hemos hecho ha sido mayoritariamente exploratorio sobre modelos, sobre datos y sobre modificación de los datos, extrayendo muchas conclusiones útiles que posteriormente pueden aportar información a la hora de desarrollar mejores modelos. Y como perspectiva de futuro, planteamos que se pueden explorar por ahí modelos que tengan en cuenta tanto los datos no textuales como el texto y las variables derivadas que los modelos no contemplan. ¿A qué me refiero con las variables derivadas que los modelos no contemplan? Por ejemplo, a la variable de cantidad de turnos, digamos que parecía poder separar el dataset según el análisis que hicimos. Además de ello, tener en cuenta estos modelos que aprovechan la estructura del texto, que parecen funcionar de alguna manera mejor, ¿no? Como pueden ser los modelos de Deep Learning convolucionales o LSTM. Y por último, la exploración de modelos supervisados y no supervisados utilizando el Word Embedding, que también parecía tener un buen comportamiento sobre las palabras que tenían una carga sentimental.